Bienvenidos al curso de Lógica Matemática 1. Antes de que empecemos a hablar propiamente de lógica, quiero que demos un pequeño recorrido por la historia del pensamiento matemático. Obviamente, en un pequeño video como este, no cabe toda la historia de las matemáticas, pero creo que podemos platicar de un par de momentos clave que culminaron en el siglo XIX en un cambio total en la forma que pensamos las matemáticas y que repercute todavía en lo que hacemos hoy. Y bueno, esta historia esencialmente es de qué pensamos que son las matemáticas. ¿Qué es un objeto matemático? ¿Cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? Esta pregunta ha tenido distintas respuestas aceptadas a lo largo de la historia, pero en el siglo XIX fue cuando hubo un punto de quiebre en el que las personas dejaron de poder ponerse de acuerdo, dejó de haber una respuesta universalmente aceptada, y bueno, hasta el día de hoy hay muchas posturas muy variadas, pero no hay un consenso, ninguna versión convincente en la que todos estemos de acuerdo. Entonces, bueno, esta discusión fue la que obligó de alguna forma a que surgiera la lógica matemática que conocemos hoy en día, pues a partir de muchas ideas para tratar de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué son los objetos matemáticos? Entonces, pues vamos a regresar un poco en el tiempo al inicio de las matemáticas. ¿Cuándo empezaron las matemáticas? La verdad es que no lo sabemos. Existen evidencias como el hueso de Ishango, que al menos hace 20.000 años ya sabíamos contar. Sin embargo, hay una gran diferencia entre unas cuantas muescas en un hueso y la clase de matemáticas que hacemos hoy en día. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿en qué momento cambió el pensamiento matemático en las matemáticas que conocemos hoy en día? Al principio, pues las matemáticas surgieron de la necesidad. Contar, medir, las operaciones básicas como sumar, multiplicar y dividir, finalmente fueron cosas que se necesitaban para resolver problemas de la vida cotidiana, desde medir terrenos hasta tener deudas, hasta saber cuántas vacas uno tenía en el corral y asegurarse de que no las perdía, etcétera, etcétera. Entonces, las matemáticas eran una herramienta, algo que resolvía los problemas de la vida cotidiana y ya. El primer gran cambio de mentalidad llegó con los griegos. Un ejemplo paradigmático de este cambio de pensamiento lo podemos encontrar en la secta de los pitagóricos y en su líder Pitágoras, que ellos llevaron al extremo muchas ideas. Ellos no solo veían las matemáticas como algo útil para resolver los problemas de la vida cotidiana, ellos creían que el universo estaba hecho de números, de matemáticas. En esencia, en el fondo, todo el universo estaba construido de números. Y para ellos esto significaba que las matemáticas eran de una forma, no solo una forma de conocer el mundo, pero eran conocer el mundo en un sentido literal, ¿no? Eran una experiencia casi religiosa hacer matemáticas. Es bueno recordar que para los griegos todas las matemáticas básicamente se denominaban por geometría. Y geometría literalmente significa medir el mundo. Entonces, cuando los pitagóricos decían que iban a hacer geometría, realmente estaban pensando que estaban conociendo el universo de una forma muy, muy, muy profunda, ¿no? Hubieron otras visiones entre los mismos griegos. Después vino Platón, y Platón pensaba que los objetos matemáticos existían en un mundo separado del nuestro, pero era parte del universo, el mundo de las ideas, ¿no? Y en el mundo de las ideas sí habían círculos perfectos, porque pues cualquier círculo que dibujemos, incluso si hacen uno en la computadora súper bonito, pues si le dan suficiente zoom van a ver que no es un círculo perfecto, ¿no?
al final se empiezan a ver unos bordes puntiagudos de los píxeles o del programa que los hizo, que no los hizo con tanto detalle. Pero en matemáticas trabajamos con círculos perfectos, con rectas perfectas que no tienen grosor, y Platón creía que las rectas perfectas y el círculo perfecto eran objetos que existían en este mundo de las ideas, y que los círculos y rectas del mundo real solo eran, pues, reflejos o sombras de ese mundo más perfecto, ¿no? Pero entonces para los griegos las matemáticas sí estaban integradas en el mundo y eran parte del mundo, no solo eran una herramienta para conocer el mundo, eran parte del mundo. Y eso también los llevó a desarrollar nuevas ideas, y en particular fueron los que empezaron a demostrar, crearon la idea de esta demostración. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían, por ejemplo, una infinidad de triángulos distintos. Si que tú querías saber algo sobre un triángulo, pues sí, podías hacer lo que hacían los babilonios o los egipcios, que era resolver el problema para ese triángulo en particular, y pues cuando te ponían otro triángulo, pues lo volvías a hacer. Algo así como lo que hacemos en la primaria, ¿no? Que nos piden calcular las áreas de los triángulos y vamos uno por uno calculando el área de ese triángulo. Los griegos empezaron a interesarse en decir, bueno, ¿qué puedo decir sobre todos los triángulos? Porque si están tan conectados con el universo, con la realidad, pues sería importante conocerlos a todos en conjunto. ¿Qué propiedades tienen absolutamente todos los triángulos? Y entonces empezó esta idea de demostrar las cosas, porque yo no puedo checar que la fórmula para el área del triángulo vale para todos los triángulos. Si voy uno, por triángulo, por triángulo, por triángulo, pues nunca acabaría. Entonces se les ocurrió que si podían asegurar que esto ocurría para todos los triángulos, pues estaban extrayendo información sobre el universo, ¿no? Esta idea de las demostraciones primero fue un caos, ¿no? Normalmente se les da el título de los primeros en demostrar, a Pitágoras o a Tales de Mileto, pero cada quien hacía sus demostraciones, pues suponiendo lo que se les ocurría que era obvio para todos, las hacían como querían, y no había un cuerpo de conocimiento conjunto, todo eran pedazos por aquí y por allá. Cada matemático, cada escuela hacía lo que se le daba la gana. Y entonces eventualmente llegó Euclides, y Euclides fue un cambio fundamental en la forma en la que vemos a las matemáticas, porque él dijo, bueno, ya hemos desarrollado un montón de conocimiento matemático, pero está desperdigado por todos lados, unos con otros no se entienden porque hacen las cosas diferentes, no hay una estructura estándar. Entonces dijo, yo voy a organizar todas las matemáticas que existen, porque en su tiempo eran todo el conocimiento matemático de la época. Euclides dijo, yo lo voy a organizar en estos 13 libros, que libros no son libros como los de ahora, sino eran como pergaminos, ¿no? Entonces, no, 13 libros no es tanto como suena hoy en día, pero dijo, en estos 13 libros voy a organizar todo el conocimiento matemático. Y a él se le ocurrió esta idea. Pues si ya estamos demostrando, pues voy a escribir el libro de tal forma que para demostrar algo solo use cosas que ya demostré previamente. Y entonces, pues de esta forma, si lo voy leyendo en orden, pues siempre voy a saber al momento de llegar a un teorema todo lo que necesito para demostrarlo, y entonces puedo continuar y puede ser muy pedagógico, ¿no? Imagínense si se ordenaran los teoremas por orden alfabético. Pues a lo mejor el primer teorema que te encuentras es el de Arcela-Ascoli, y pues es lo último que se ve en un curso de análisis, ¿no? Entonces uno espera que ya sepas muchas cosas para demostrarlo, y sería un problema. Entonces él dijo, bueno, les voy a darles este orden de tal forma que si un teorema viene antes, no lo puedo usar para demostrar lo que sigue, pero no puedo utilizar para demostrar algo que no he demostrado antes. Y muy pronto se debe haber dado cuenta de este problema. Bueno, si siempre necesito algo para demostrar otras cosas, entonces si quiero que mi libro tenga un principio, debo dar algunas cosas que no voy a demostrar, que simplemente me las voy a creer. Porque si no, la primera proposición o teorema del libro, pues para demostrarlo necesitaría utilizar cosas,
y si no las demostré antes, pues ya rompí con mi orden, ¿no? Entonces él los dividió en postulados y axiomas. Para nosotros lo que nos va a interesar ahorita son los postulados. Y dijo, estas cosas son verdades evidentes. Cualquier persona razonable se los va a creer, son muy obvios. Entonces, pues dijo, bueno, tienen estos axiomas, excepto el quinto, ese ya les tocará estudiar un poco de más qué pasó con el quinto postulado. Pero dio sus postulados, escribió sus libros y esa obra es la obra más importante en la historia de las matemáticas. De hecho, es el segundo libro más impreso después de la Biblia, lo cual es impresionante. Y los elementos de Euclides y la forma en la que hace sus demostraciones y la estructura que le dio se convirtieron en el estándar de oro de cómo demostrar en matemáticas, cómo hacer matemáticas durante miles de años. De hecho, pues fueron más de 2000 cuando llegamos al siglo XIX, y que fue cuando esto realmente cambió. Pero nos estamos adelantando. Los árabes desarrollaron las matemáticas cañón. En particular, el álgebra, y pues todos los que han leído el Bardor saben quién es Al-Khwarizmi. Y su trabajo en álgebra fue impresionante y fue siguiendo las ideas de Euclides. Después, eventualmente, regresaron los textos de Euclides a Europa. Y fue cuando empezó de nuevo el avance en las matemáticas. Descartes con plano cartesiano y la geometría analítica. Fue lo que permitió que llegara con Newton y Leibniz en simultáneo el cálculo. Y el cálculo, la filosofía ya era de que las matemáticas eran el método para conocer el mundo. Habían dado una cantidad de resultados increíbles, nos permitían hacer un montón de cosas. Todas las obras arquitectónicas impresionantes del mundo antiguo solo existen gracias a las matemáticas. Pero cuando llegó Newton y dijo, yo quiero entender cómo se mueven los planetas, y diseñó el cálculo que podía hacer esto, de nuevo solo fue una confirmación más de que las matemáticas eran la forma de estudiar al mundo. Galileo dijo, parafraseando, esta idea de que las matemáticas son el lenguaje del universo, ¿no? Ya no creían que eran parte del universo necesariamente, pero sí que eran el lenguaje para entender el universo. Eran la descripción de las leyes físicas del universo que nos permitían conocer. El cálculo resultó ser una herramienta extremadamente útil que sirvió para desarrollar la física de una forma nunca antes vista. Y fue un periodo en el que todo estuvo bien. Las matemáticas servían para conocer el mundo, fueron aplicables en un montón de áreas, la ciencia avanzó como loca y finalmente llegó el temible siglo XIX. Y en el siglo XIX las cosas empezaron a cambiar. Y es un fenómeno curioso porque ocurrió en simultáneo en todas las áreas de las matemáticas. Ocurrió en el álgebra, en la geometría, en el análisis. Empezó a ocurrir este fenómeno extrañísimo que se puede reducir de alguna forma a que la intuición que teníamos de lo que era el mundo, de lo que eran las matemáticas, que habían coincidido y que al desarrollar las matemáticas teníamos más herramientas para entender mejor el mundo, y lo que entendíamos del mundo nos corroboraba lo que habíamos nuestras matemáticas, dejó de ocurrir. De pronto, las matemáticas dejaron de coincidir con la intuición que teníamos del mundo, dejaron de contarnos la misma historia. Esto ocurrió con el surgimiento del álgebra abstracta, pasó con el surgimiento de las geometrías no euclidianas, pasó con la aparición del monstruo de Weierstrass y el problema en torno al infinito en la teoría de conjuntos. Por todos lados parecía que la intuición y la verdad en matemáticas no eran exactamente lo mismo. Normalmente, pues, nuestra intuición nos decía que
dos rectas que son paralelas, es decir, que si con una transversal las corto, digamos de esta forma, dos rectas, las corto con una transversal, y pues si este ángulo y este ángulo suman exactamente 180 grados o dos ángulos rectos, pues entonces estas rectas jamás iban a tocar. Iban a seguir juntas hasta la eternidad. Sin embargo, pues las geometrías euclidianas decían, sí, tal vez, o tal vez no. Esto podría no pasar. Y de pronto, pues la gente, las personas, los matemáticos empezaron a decir, oye, pero en nuestro mundo sí pasa. Entonces, ¿cómo que podría no pasar? Eso no hace mucho sentido. Y bueno, estos cambios en las matemáticas, que la intuición y la verdad o los hechos matemáticos dejaron de coincidir perfectamente, hicieron que los matemáticos tuvieran que reconsiderar, bueno, ¿y qué son las matemáticas? Porque tal vez no son el lenguaje del universo, porque pues nos están hablando de cosas muy extrañas que no parecen existir en el universo, y cada vez estamos trabajando con objetos más abstractos porque son muy útiles, pero estos ya son objetos tan abstractos que no parecen corresponder con el mundo real. El problema es qué pasa con los fundamentos de las matemáticas ahora que no podemos decir, bueno, solo estamos hablando del mundo. Por ejemplo, en física, pues si alguien sale con una teoría medio chusca que no parece tener nada que ver con la realidad, como la mecánica cuántica, que uno escucha y dice, eso no tiene nada de sentido, pues es muy fácil, diseñas un experimento que la pruebe, y si todos los experimentos predicen sus resultados perfectamente bien, confirman la teoría una y otra vez de una forma extremadamente exitosa, pues la gente empieza a decir, bueno, tal vez no entendemos la mecánica cuántica, pero todo parece indicar que es correcta. Sin embargo, en matemáticas, si ya no estamos hablando del mundo real, si no podemos poner a prueba las teorías matemáticas, pues ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de matemáticas? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Si no es el universo, si no es solo el lenguaje del universo y estamos conociendo qué hay en esencia en el universo, pues entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de matemáticas? Y esta era una pregunta que nunca antes nadie se había tenido que plantear, porque era muy claro. Las matemáticas eran este lenguaje mágico que describía el universo. Pero entonces, pues empieza el problema de los fundamentos de las matemáticas. En las siguientes lecciones, ustedes van a ponerse a estudiar un poco sobre qué pasó con las geometrías no euclidianas, qué pasó con el análisis, qué pasó con la teoría de conjuntos de Cantor, que ese fue otro problema completamente. Y quiero que se fijen en esta distinción entre la intuición, lo que nos parece obviamente verdadero, y lo que las matemáticas dicen que son verdadero, que es verdadero. Porque eso fue una constante en todas estas crisis que hubo en el siglo XIX, en todas las áreas de las matemáticas. Esa fue la constante. Que no eran lo mismo nuestra intuición, lo que creíamos, lo que decíamos, obviamente esto pasa, no coincidía con lo que realmente pasaba. Y las matemáticas aparentemente dejaron de describir el mundo real. También, pues, casi todos los ejemplos que les di terminaron usándose por la física, y resulta que sí describían el mundo real, solo que no lo sabíamos, pero esa es otra discusión aparte. Entonces, pues nos vemos a la próxima.